Bienvenidos todos aquí a un nuevo programa en el podcast de Contracultura. Un verdadero gusto estar con cada uno de ustedes aquí que acompaña este programa, que comparte la información, que nos dan like además y a los que hacen posible este programa mediante sus donaciones y compartiéndolo también, escuchándolo y hablándole a sus amigos sobre Contracultura. Hoy día tengo un programa realmente especial porque nos vamos a sumergir, como ya es costumbre, en algunas de esas historias que pasan desapercibidas o que conocemos por encima. Porque me acompaña una amiga que es abogada, es candidata a maestría en filosofía de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, y ella tuvo una iniciación en este mundo de alguna manera, del YouTube, también como podcaster, a través del podcast 499 Analicemos Juntos, que lo pueden encontrar en Spotify, y el canal N-Monse. ¿Por qué les digo esto? Porque ella se inició en todo esto después de haber vivido nada más ni nada menos que en Plaza Italia, en el corazón, en el centro, en el epicentro de lo que fue esta revolución de octubre, mal llamada estallido social. Y esto hizo que fuera cambiando de a poco la manera en que veía a Chile. ¿Cómo estás, Nisa? Bienvenida aquí al podcast de Contracultura. Hola Carlos, hola a todos quienes estén escuchando este gran programa. Muchas gracias de antemano por la invitación y para ir también compartiendo experiencias que son parte también de nosotros y que nos enriquece de todas maneras. Vamos directamente al grano y quiero preguntarte qué pasó, porque tú vivías en Plaza Italia, saliste del sector cuando estaba todo normal y después vuelves a tu departamento en Plaza Italia y empiezas a ver todo un cambio. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos cómo fue esto. Mira, yo creo que es lo primero, hay algo que uno no dimensiona y que pasa en la sociedad y que pasa en tu país. Y yo tuve la particularidad que tenía un viaje. Yo me fui a principios de octubre del año 2019 y claro, viví ahí desde el 2018 en pleno Plaza Italia, muy cercano al metro Baquedano. Y claro, viajé y resulta cuando venía de regreso, recuerdo muy bien que mi madre me avisaba que estaba ocurriendo un tema con los estudiantes en el metro, por el alza del metro de 30 pesos. Y yo dije, bueno, debe ser algo no mayor, debe ser un típico de estas manifestaciones que uno ya veía en televisión, veía en la prensa. Y claro, yo regreso y resulta que estaba en toque de queda, nadie podía salir del aeropuerto. Y eso ya a mí me aterró. Y dije, pero ¿cómo me voy a quedar aquí? Estaban toda la gente en el suelo, algunos durmiendo, otros en la escalera, otros estaban posadas cerca de sus maletas. Y había un montón de gente así en el aeropuerto. Era increíble. Yo lo único que quería era poder llegar a mi lugar. Y claro, curiosamente, habían otros turistas que en realidad querían también irse de ahí del aeropuerto. Así que, a Dios gracias, había una persona, un chofer que tenía este tema del salvoconducto. Claramente nos cobró un precio considerable para podernos llevar. Y todo estaba desierto. Eso fue impactante, pero fue difícil al mismo tiempo asimilarlo. Entonces estaba todo desierto y ya se iba acercando hacia Santiago Centro y ahí ya no lo podía creer. Aparte que iba con turistas que eran de Francia y ellos venían para acá a conocer el país. Entonces nosotros nos vamos adentrando y eran micros quemadas, estaban las calles rayadas, postes doblados en medio de la calle. Y yo lo único que pensé, dije, ¿qué pasó acá? ¿Qué fue lo que ocurrió?
y claro, yo creo que a muchas personas les pasó lo mismo cuando vieron todos estos inicios de manifestación, no tomaron el real peso que significaba y lo que iba a llevar más adelante esta manifestación. Yo, de hecho, ni siquiera lo pude asimilar. Lo único que quería era llegar. Y entre tanto asombro, micros quemadas, que los turistas no entendían nada de lo que había pasado, era una cuestión difícil y claro, yo después lo empecé al día siguiente, me di cuenta de que esto era para largo, esto no era un tema que se iba a acabar, pero quise creer que iba a durar una semana y después íbamos a volver a la normalidad. Yo creo que eso lo vio mucha gente. ¿Qué te pasa cuando llegas porque tú saliste cuando Plaza Italia todavía, el epicentro, ¿cierto?, de reunión de los chilenos, era un lugar distinto al que llegaste. Llegaste prácticamente a una zona de guerra, casi como si hubieran Sí. estado la revolución ahí que vimos el 2014 en Ucrania. ¿Qué te pasa ahí cuando llegas a tu casa y ves este entorno? ¿Cómo reaccionas? Yo llegué, el transfer me deja a la entrada del edificio. El edificio estaba todo ese sector completamente cambiado. Ujú. Estaba todo apagado, porque de hecho no estaban todas las luces encendidas, y la calle también estaba dañada, o sea, prácticamente habían estado picando para poder sacar el material que estaban. Así que la calle, mitad de lo que había como construcción y la otra era tierra. Y llego, estaba todo rayado. El conserje no me explicó mayor detalle, yo creo que estaba asombrado con el escenario y yo me di cuenta después que ya con lo que yo me había ido, ya no estaba, ya no iba a volver. Ese Plaza Italia, ese lugares que yo frecuentaba, porque ahí había una pizzería, habían farmacia, estaba la Fuente Alemana y había un McDonald's y había vida en Plaza Italia. Yo lamento mucho no haber sacado una fotografía, porque a veces uno no valora esas cosas cuando las tiene, porque era mucha vida, hasta 10 de la noche, iluminación, el metro que yo podía utilizarlo con facilidad y llegaba, tenía todo libre acceso. Eso cambió y yo llego, creo que no pude dormir mucho porque aparte que llegué muy tarde y claro, ¿qué significaba eso? Era precisamente asumir que había un nuevo, un nuevo país que ya no estaba el que yo me fui. Y ese cambio se siente, a diferencia de estar ahí y ver toda la evolución o estar en conocimiento de cosas previas, porque esto ya tenía algo previo, es distinto el impacto, el que uno tiene en forma interna. Exacto. Hablemos ahí porque tú fuiste testigo en un lugar clave. Me interesa llevarte a ese punto a donde porque se hablaba en un principio que todo esto era espontáneo, ¿cierto? Se habló de las manifestaciones de Sí. los estudiantes, el tema de saltarse, ¿cierto?, los torniquetes, y eso fue lo que se fue instalando en la prensa. Pero tú fuiste testigo de cómo operaban estos grupos que estaban protestando, que no tenían nada de espontáneo. Y tú viste eso de primera mano. ¿Qué fue cuándo empiezas a decir tú, bueno, esto está organizado, aquí estamos viendo una serie de cosas que dan cuenta que aquí hay una logística, una organización? ¿Qué tipo de cosas te tocó presenciar ahí? A través de la ventana, porque estabas en un piso 16 donde tenías buena vista de todo lo que estaba pasando abajo. Sí, sí, de hecho, bueno, al otro día, cuando empecé a escuchar sonidos, ruidos, gritos, antes del mediodía, yo dije, esto parece que continúa. Fue como lo primero que pensé y claro, efectivamente comenzaban antes del mediodía, pero el tema lo fui viendo con el pasar de los días porque también me gustaba mucho caminar por ese sector, así que me di
ese trabajo que ya no era lo mismo también transitar por la Alameda y ver una serie de panfletos, flyers, rayados, con palabras muy violentas, con temas de evade, de organízate, y eso trae también un mensaje. Entonces yo empecé a analizarlo, tomaba fotografía y analizaba y decía, esto no es algo que surge de forma espontánea. Pero en ese momento era difícil poder hablarlo y decírselo a las personas porque estaba todo muy, muy reciente. Y claro, empiezo a ver imágenes de Carlos Marx, de fin al capitalismo, acciones revolucionarias, acción popular, organízate, los obreros revolucionarios, el MIR, sellos del Partido Comunista, y también imágenes de Catrillanca, que fue también uno de los emblemas que estuvieron en todo este denominado estallido social. Y claramente que como yo transitaba en todos esos lados, incluso por Merced, que está cercano el barrio de Lastarria, claro, uno empieza a ver una serie de jóvenes sentados en el parque. Había un olor bastante grande de marihuana y probablemente habían otras sustancias estupefacientes, y los veía unos sentados mientras los otros empezaban como a enardecer o a reunir a la masa ahí en la circunvalación, donde está el monumento de Baquedano. Ese era el punto de encuentro. Y claro, eso era rutinario. Entonces me empezó a surgir como una alerta. Dije, aquí algo pasa, como que hay mucha organización, hay ciertas personas que están ahí, como igual que en los partidos de fútbol, donde tú tienes ¿Cómo eso? a la gente en la banca. ¿Ya? Tú tienes gente en la banca y están los jugadores. Entonces, en un momento, el árbitro dice, bueno, voy a hacer cambios, voy a hacer relevo, por lo tanto, llama al jugador que va a hacer relevo y entra el que está en la banca. Esto es un poco similar. Y eso era así. Muy similar a eso. Tenían grupos, claro, esperando para reemplazar a otro grupo, o sea, para hacer el relevo, como se llama prácticamente en Sí. términos militares. Sí, porque después de varios ratos, porque yo transitaba para poder también ir al lugar donde entrenaba, claro, después veías otro ánimo. Ahí ya estaba todo enardecido, ya estaban toda la gente ahí y en la confrontación con las fuerzas especiales, y siempre gente como sentada en la plaza esa de Merced, porque queda muy cerca, y después de ahí tú los veías participando activamente en todo eso. Lo curioso es que claro, ves este tema de organización, que también había contribución importante de otras personas, como era el tema de entregar también material, herramientas con las que iban. Había gente que iba incluso con picas, martillos, alicates. Iban organizados. De hecho, comenzó a generarse justo en la esquina, porque, como te decía, este barrio tenía de todo. Tenía farmacia y también estaban los bancos. Ahí justamente estaba el Banco Santander. Y ese banco lo quemaron. Igual que el Banco de Chile, que estaba un poco más allá. Y eso lo presencié. El del Banco de Chile lo presencié, y era ver jóvenes sacándose fotografías en pleno incendio, así desaforado. Selfies, era como, claro, era como un éxtasis de pirómano, de acabar con ese sistema. Y ese lo presencié. Sentí mucha impotencia cuando vi, y claro, en lo que es el banco, que estaba el Banco Santander, que quedó en ceniza, comenzaron a acampar. Había gente que acampaba ahí. Habían por lo menos 5 o 6 carpas de gente que hacía ahí estaban ahí fijo todo el tiempo, con el objetivo que no se perdiera el territorio, este sentido de organización. Uh-huh. Claro, de hecho esa gente, la que salía, no sé, 5 de la mañana gritando o golpeando algo, yo a veces me despertaba y claro, salía al balcón para mirar, y de repente era gente que estaba ahí o se ponían a pelear entre ellos, pero esa gente estaba en carpas,
y estuvieron muchísimo tiempo, muchísimo. Yo creo que después cuando surge el tema de la pandemia, ahí como que se tienen que ir, pero por otras razones, pero ellos tenían ahí incluso sus eslogan, sus pancartas, y eran los que probablemente estaban ahí para estar al tanto de la organización y que no se perdiera el sentido de ese territorio, porque ese territorio ya prácticamente pasó de ellos. Por eso también después cerraban los caminos y cobraban peaje. Claro. Digo cobraban peajes porque en realidad que cerraban Cerraban las arbitrariamente, claro, con y extintores. te cobraban para poder pasar. Te cobraban o te dañaban el vehículo. Uh-huh. Esas eran las dos opciones que tenías. Hay mucha O gente... se reían, simplemente era para generar un terror en las personas. Pero no podías salir, estabas como rodeado de estudiantes. Y de hecho hay videos que hoy en día circulan en las redes sociales de ese año. Gente que estaba desesperada porque no te puedes mover, porque si te mueves, atropella a alguien y es la pena del infierno, porque la vulneración del derecho humano, así era tildado el tema, y te cobraban. Entonces la gente tenía dos opciones: o pagabas o te rompían el vidrio, que de hecho lo presencié, rompían vidrios con elementos contundentes, o sea, estaban incluso como con estos estilos de garfio que se usan de fierro, así que no podías salir del vehículo, era eso, o sea, era por tu vida y salir, eso era. Ahora, hay mucha gente que obviamente ve este programa desde diferentes partes y hay que interiorizarlos un poco de lo que significa este lugar que es Plaza Italia, ¿cierto? Un lugar que está Sí. más o menos, digamos, en el medio de la ciudad de Santiago y donde fue todo este epicentro, donde se generó esta toma de este lugar emblemático donde la gente se juntaba después de festejar los partidos de fútbol, por ejemplo. Era un lugar, Sí. un punto de encuentro que tenían los chilenos en general y por eso tenía una importancia tan importante. Y descríbenos un poco la escena diaria que vivías ahí, porque tú vivías ahí. Me imagino que el olor a bombas lacrimógenas era insoportable. Me imagino que el ruido de las cacerolas, todo eso va generando también, va generando una especie de trauma, ¿cierto? Que uno ya empieza a escuchar eso y te empieza a asustar porque dices, bueno, esto va a empezar de nuevo. ¿Cómo entras y sales de tu edificio en estas condiciones donde habían hordas de personas abajo? Una mujer sola. ¿Qué te pasa ahí? ¿Cómo era el ambiente diario de esto para poder entender esto, esta atmósfera que se vivía ahí? Sí, mira, es bien interesante eso que preguntas, porque es al mismo tiempo razonable porque Plaza Italia resulta ser el icono de esta insurrección, porque Plaza Italia tenemos que recordar que está cercano a la Universidad Católica y además el GAM, el Museo de Gabriela Mistral, en plena Alameda. Uh-huh. Y está el barrio de Las Tarrias. Es un barrio de jóvenes. De hecho, antes de que ocurriera todo esto, la cantidad de jóvenes que se instalan en todo el barrio de Las Tarrias, en ventas de diferentes artículos, ropa, es inmensa. De hecho, cubre toda la calle de Las Tarrias, hasta incluso parte de Merced. Así que es un lugar de jóvenes donde ellos realizan sus actividades, donde promueven también un tema cultural, porque por eso el GAM también tenía varios de los sketches o temas de obras de teatro muy, muy ad hoc a la juventud chilena de este siglo. Entonces, es curioso que esta insurrección se da en un lugar como eso, en un lugar que es el epicentro de, como tú señalabas, de marchas o de celebraciones de partido. Y eso era algo que yo estaba consciente cuando llegué a vivir allá a Plaza Italia, porque vivía justamente ahí en Ramón Corbalán. Entonces, específicamente, era un lugar que tiene mucha connotación cultural, mucho de como te decía, de jóvenes, porque hubiera sido distinto y no hubiera sido con la misma magnitud en Parque O'Higgins o en algún otro lado de Santiago.
Ese es el lugar preciso. Preciso. Y es el lugar que también juega un papel fundamental con posterioridad, porque esto, si bien se hace todo este tema de la insurrección, de este llamado estallido social, pero las manifestaciones continuaron y se comenzó a generar también una toma del terreno por parte de jóvenes. Y eso yo lo pude presenciar también por medio de observación de la misma gente, artesanos, gente artista, pintores de edad, que tenían un cierto horario para poder vender, porque ya después el terreno se lo tomaban los jóvenes, estudiantes. Y de hecho tenían que salir de ahí, porque si no te sacaban. Claro. ¿Cómo entrabas? Eso era así. ¿Cómo entrabas y salías de tu edificio en esas condiciones, con toda esa cantidad de gente, con los rayados, con los edificios tapiados, con las lacrimógenas? ¿Cómo ibas a comprar? Eso era una hazaña de todos los días. Las lacrimógenas era de todos los días. Y eso que yo estaba en el piso 16 y tenía doble ventana, termopanel. Llegaba, no podía usar el aire acondicionado porque era imposible. Y era también un periodo que hacía calor. Y era todos los días, a toda hora, porque no se descansaba, porque era lunes, era fin de semana. Creo que bajó un poco cuando empezaron el tema de las vacaciones, pero el show continuaba. Eso era, la lucha continuaba porque era hasta resistir. Y eso se vio mucho en los emblemas. Entonces, para mí salir, si era un horario temprano, tenía tranquilidad y podía salir sin problema, pero como constantemente salía en la tarde, ya en la tarde estaba todo el furor. Entonces ya estaban todos como con los ánimos un poco enardecidos y era como ya salir, correr. Salir y correr, salir corriendo literalmente. Salir, correr hasta el Puente Purísima, que está más allá de toda la calle Merced. Entonces el Puente Purísima la gente lo va a conocer porque está justamente donde cruza el río Mapocho, bueno, lo que queda del río Mapocho, y era correr. Hasta poder llegar ahí ya podía caminar normal. Pero el tema no era cuando yo salía, el tema era cuando yo llegaba, porque el tema, uno podría decir, no, probablemente ya bajaba un poco, ya era menos la gente, y no, era más, era una gran cantidad de gente, quema de basura, porque también se juntaban y reunían toda la basura que estaban en las casas aledañas y las quemaban. Entonces ya estaba la lacrimógena, ahí estaban los enfrentamientos, piedras volaban por todos lados. De hecho te empujaban, a veces terminé con la mochila manchada de pintura, porque a veces andaban con cosas así de pintura, piedras, entonces tenía que esquivar. Y claro, la lacrimógena te irrita los ojos, entonces no podía respirar y a veces me quedaba ahí dando vueltas. Y ellos ya estaban preparados, entonces estaban con su agua con limón y te echaban en la cara. No me hacía nada en realidad. Y en un momento que ya era tanto, era como demasiada la impotencia, me toma un grupo de los mismos que se estaban manifestando y tocando y rompiendo cosas. Y lo único que quería era como que me dejaran sola, salir y llorar, porque era una cosa que todos los días era impactante. Y después tú veías la prensa y los políticos hablando de la vulneración de derechos humanos, veías artistas hablando del derecho a vivir en paz, y tú decías, esto no es real, esto no es de la visión de la gente que vive acá. Y de hecho hubo muy poca entrevista. A mí me hubiera gustado que en algún momento a mí me hubiesen entrevistado de qué es lo que me parecía a mí esto que se estaba viviendo en Chile. Porque yo vivía ahí. Por eso te estamos entrevistando aquí, justamente para contar esa otra parte de la historia de Chile, para que no se pierda esta parte. Ahora, ¿qué te pasaba a ti cuando veías el relato de la prensa? Y tú estabas ahí metida y veías este relato de la prensa por el otro lado, de quizá un par de cuadras de ahí. Mira, fue una mezcla de sensaciones, de rabia, de
de ver tanta hipocresía. Yo después empecé a interiorizarme, yo después llegué a un momento en que me situé igual que muchos pensadores en mayo del 68, cuando ocurrió toda esta revolución cultural, que decían, ¿por qué pasa esto? Y yo me vi en esa situación. Yo dije, esto necesito comprenderlo, necesito saber qué ocurre. Y creo que para una manera de apaciguar mi impotencia, mi rabia, y probablemente algunas de las personas también lo tienen que haber hecho así, ojalá que alguno esté escuchando de que haya vivido en Plaza Italia, lo traté de ver por ciertas personas que comenzaron a hacer videos, que comenzaron a hacer canales sobre este tema, y empecé a inmiscuirme en estas áreas. Empecé a ver declaraciones de la prensa que hablan de la vulneración, de los observadores de derechos humanos, que perdió un ojo, que le hicieron esto, que el instituto, que Sergio Mico, que el derecho a vivir en paz, que las manifestaciones. Y también eso se centró en otras áreas que también son importantes, porque también llevó a sacar de la normalización el tema tan importante como la PSU. No olvidemos que en ese periodo fue donde se hizo la postergación, que los niños tuvieron que rendirla después, y ahí tuvieron que poner a todos los carabineros para poder asegurar, entre comillas, que los niños pudieran rendir la prueba para poder entrar a la universidad. Claro. Claro, que nadie agradeció, porque después hubo incidentes y claro, lo malo de la película, y así fue como se tildó, eran los carabineros. El problema es que, claro, para nosotros que vivíamos ahí, no había paz, no había tranquilidad, sino se podían sacar a toda esa gente, todos esos manifestantes. La marcha nunca fue pacífica. Eso te lo muestra la prensa, te muestra imágenes de gente que sí entró por demandas sociales, y eso sí es efectivo. Mucha gente quiso participar de eso, y por eso también la convocatoria a esta gran marcha que reunieron, si no me equivoco, más de 2.000 personas ahí en Plaza Italia. Y evidentemente había gente que creía en esto, pero la violencia era de todos los días, la violencia era ineludible. Gente incluso que era indigente, gente que era minusválida, tenían la pica y se ponían a romper la calle para ir a tirar piedras. Y la gente lo apoyaba, había mucho apoyo, había mucho complicidad también en cubrir ciertos actos, y también al mismo tiempo en llevar a la desinformación, porque eso también propició para que la gente comenzara a desacreditar a las instituciones. Eso es uno de los parámetros fundamentales de la insurrección, o sea, desacreditar a instituciones que son las que velan por este orden público, y eso qué mejor que hacerlo con Carabineros de Chile y con las Fuerzas Armadas. Ahora, la pregunta que uno se hace viendo esta escena que nos estás relatando tú, ¿te sentiste alguna vez, pensaste qué hubiese pasado ahí, tú en tu departamento, los vecinos, que me imagino conversabas con ellos, algunos aterrados, qué hubiese pasado si no hubiesen estado Carabineros ahí? ¿Se pusieron alguna vez en ese lugar? ¿O vivieron ese momento donde no hubo fuerza policial y se sintieron a merced de qué? ¿De que podrían quemar el edificio o ingresar a los departamentos? ¿Qué pasó ahí? Sí, respecto de ese tema, como surge este tema tan nuevo para el país en esta época, porque no quiere decir que Chile no haya vivido otros episodios de insurrección, lo que pasa es que los contextos históricos son diferentes. Chile no estaba preparado para este momento, para un incendio en metro, para un mercado, un centro que tenía abiertas sus puertas, farmacias que abren a quien solicita la apertura de la puerta. Y eso pasó también con los edificios y lugares que la gente vivía ahí. Y claramente mi edificio no estaba preparado para eso, así que ante el temor, cuando llegaban estos manifestantes y entraban al edificio,
trataban de ser como de lo más buena onda, como se dice en el buen chileno. De hecho, uno de los conserjes me decía, ¿sabe que yo tengo que ser buena onda con ellos? Porque si no, quién sabe qué es lo que pueden hacer acá. Claro. Entonces él, de la buena onda, le ofrecía agua, había gente que le regalaba como fruta, sí, cabro, le hacía como señas, así como apoyando la lucha. ¿Te fijas? Ese es el escenario, un temor por dentro, pero tú tienes que mostrarte como pro progreso, pro insurrección y también apoyar a toda esta primera línea que después se les denominó, porque no se le llamaba así de tiempo de antaño, No. eso se ganaron esa connotación mucho después. Entonces, la gente, yo creo que era tanto el temor que no se vio un enfrentamiento de decir la gente que se rebelara y dijera, ¿sabéis qué? Basta con esto. La gente pedía a las autoridades, recurrían a ello y en un momento de intimidad donde tú estabas como con otras personas viviendo lo mismo y estaban todos sentados en el suelo esperando poder respirar y que se te pasara la irritación de los ojos, la gente se sentía como en confianza de decir, esto no puede estar pasando, ¿qué no está sucediendo? ¿Qué pasa con Chile? ¿Cómo va a ser tanto la violencia? Pero eran esas instancias, porque tú no podías hablar esos temas, eran álgidos, incluso con tus grupos de amigos, incluso con tus familiares, porque eso te generaba una división. Si tú no estabas de acuerdo con la manifestación de los jóvenes, que muchos académicos incluso avalaron eso, basándose en que los jóvenes tienen la razón y que los jóvenes manifiestan lo que necesita el país, eso es una arrogancia que tú también impetras en la sociedad. Y por eso también la arrogancia de creerse que se saben todo Ujú. y que son los líderes de las grandes reformas o transformaciones de una sociedad. Eso es el error más grande que se cometió. Darle como la complicidad a este tema. Bueno, y todo muy apoyado por la prensa, sobre todo, ¿cierto? Que fue creando este ambiente de que todo era pacífico, mientras la gente que Sí. vivía ahí vivía las penas del infierno. Total, como no les tocaba a ellos, no había problema. No, yo no creo, mira, no creo que el tema de la prensa era manifestar que estaba como todo pacífico. La prensa se encargó y ahí hubo también mucha manipulación también en torno a lo que mostraba. La prensa, y eso uno lo puede relacionar porque los videos, las fotografías están muy bien enfocadas para mostrar y dar la impresión de algo. Eso es muy importante, las tomas de fotografías, te dan la impresión, te dan como la duda de que esto podría ser. Y eso se vio mucho en la prensa. Además de los titulares, porque ellos utilizan titulares también con estrategia para llevar a la emoción de las personas. Y eso me acuerdo muy bien porque cuando yo llegué del terminal de Humá, que también está ahí justo en Los Héroes, cercano a la Moneda, estaban los militares. Y claro, lo que ve la ciudadanía, que ve los militares armados corriendo atrás de gente que lo estaba provocando, que estaban manifestándose, que estaban realizando actos de violencia, porque no estaban estudiando ahí física cuántica, ni estaban ahí por pasar. Claro. Eso no es así, eso no es verdad. Pero se insertó mucho eso. Entonces, claro, ¿tú qué ves? Ellos están atacando. Ese es el mensaje. Y se veía, porque ellos están con su indumentaria como fuerzas armadas y por lo tanto son los que han violado los derechos humanos. Eso fue lo que enterró principalmente al gobierno de Sebastián Piñera. Entonces la prensa en sí tuvo la complicidad, y cuando se les acababa el material, porque había mucho material, pero cuando llegó el momento, al transcurrir los meses que se les acabó el material, no encontraron nada mejor que dedicar grandes jornadas a entrevistar a los estudiantes que cerraban las calles pidiendo peaje. Y eso fue así. O sea, es cosa de buscar la prensa cuando empezó a hacer entrevistas, y de hecho entrevistan a un niñito que tiene como 16 años, de por qué está él manifestándose, y él dice, no, es que yo me estoy manifestando por mi abuela que tiene 80 años, porque merece algo digno. Grandes palabras, pero resulta que, claro, tú veías el historial y lo que estaba haciendo era destruyendo
parte de lo que es común a todos. Pero ese es el eslogan que se insertó, el luchar para algo digno, por eso la Plaza Dignidad, por eso querían a toda costa cambiar, en los mapas, en la prensa, en todos lados, ponerle Plaza Dignidad y no Plaza Baquedano. O sea, abogarse una titularidad, abogarse un territorio que es de todos, y por eso se quedaron con el Jardín de la Resistencia, que es el que está ahí donde estaba la entrada del Metro Baquedano. Un jolgorio que lleno de imágenes, perpetuado de gente que perdió los ojos, gente vulnerada, y eso también son parte de las expresiones del arte que ocuparon toda la Alameda. Avancemos un poco en el relato, porque tú estás describiendo cómo partió todo esto, ¿cierto? Lo primero que tú empiezas a ver cómo se iban haciendo estas manifestaciones, quiénes participaban, cómo, con qué ánimo, pero después se empieza a instalar me da la impresión a mí como un nuevo tipo civilizatorio a través de este tema de la famosa Plaza Italia o Plaza Dignidad, como le llamaban, y empiezan a aparecer aquí la literatura, empiezan a aparecer otro tipo de eslogan como el tema vegano, empieza a aparecer personajes incluso, porque todo esto es parte de un gran branding, el perro matapacos y una serie de elementos que son propiamente tales de una campaña, ya cuando tú estás instalando algo y necesitas poder tener representación de los diversos elementos o las personas a través de mensajes, a través de incluso caricaturas o personajes. ¿Qué empieza a pasar cuando empieza a avanzar este proceso y se empieza a transformar esto y ya empieza a haber un merchandising también? Cuéntanos un poco de eso, porque esa parte me parece impresionante. Sí, de hecho eso uno lo pudo ver con una sola ida caminando por toda Alameda, hasta incluso cerca de Tobalaba, donde uno podía ver diferentes imágenes, objetos alusivos ya como eslogan, como figuras del estallido social. Y entre ellos, claro, está el perro matapaco, que es este perro negro que tiene su pañuelo rojo y que forma parte también de esa última cena, que es la expresión del arte máxima que está en el GAM, en el Museo Gabriela Mistral. Cuéntanos de esa última cena, ¿cómo era ese? Sí. No lo voy a llamar Mira, obra, pero ¿cómo era ese meme? Sí, antes de entrar a esa obra, que yo la encontré extraordinaria, la capacidad de arte también que hay, el GAM, el Museo Gabriela Mistral, se transformó en el epicentro de estas expresiones, y comenzó a ser parte también de los rayados, de figuras, de imágenes, que la gente iba a sacarse fotografías. Y en eso se transformó. De hecho, se llenó de colores a través de cintas, pequeños detalles que comenzaron a hacer y que los colocaban precisamente en los orificios que tiene en la estructura metálica del GAM. Y entre ellos, claro, hay varias expresiones que tienen una connotación importante, emotiva, que atrae mucho a quien no lo ha vivido, sobre todo al turista, porque el turista iba para allá a sacarse fotografía. O sea, miraba como esto prácticamente... Claro. O sea, habían turistas sacándose fotos además. Sí, entre todo esto. Sí, yo pasaba por ahí y era una molestia porque, claro, la gente se sacaba fotos, jóvenes, sonriendo, mientras atrás tenían la foto de Gabriela Mistral con el pañuelo verde y con pantalones, y al lado una fuerza especial, un carabinero, tomando como del cuello a un estudiante que raja el papel diciendo dignidad. ¿Te fijas? Entonces, todas esas expresiones de arte, todo eso de la literatura, es importante para estos temas insurreccionales, porque dan esa connotación y transmiten también al público. Por eso que después hicieron el libro con todas las fotografías que sacaron de este llamado estallido social, los muros que hablan, que lo sacaron unos fotógrafos que no
no conozco su nombre, pero lo pueden encontrar. Hay un lucro también con respecto a lo que fue el estallido, porque precisamente había muchos fotógrafos con tremendas cámaras tomando fotografías a momentos cruciales del estallido, de manera tal que después tú los veías en las mañanas, y eso lo vi porque yo pasé y en las mañanas se ponían ahí a vender las fotografías en distintos tamaños, y la gente compraba. Después tenías ahí gente con stickers de el perro matapaco, o de un estudiante con el pañuelo verde o morado, porque también eso era parte también de todo este tema molecular, como lo llama Guattari, de esta revolución molecular. Y claro, tú te vas dando cuenta de que aquí ya se empezaba a centrar también un comercio de ambulantes, porque incluso jóvenes se empezaron a hacer sus chapitas para las mochilas, pañuelos, imágenes, incluso libretitas así bien artesanales Uh-huh. claro, con la figura, imanes. ¿Por qué? Porque como te decía, todo ese barrio es un barrio de arte. Ahí está el Museo de Bellas Artes, entonces es un barrio de arte, de juventud, entonces proliferó mucho este tema también, para hacerlo más masivo, Sí, a claro. través del arte, de la literatura. Hay un intento claro de crear un fenómeno contracultural ahí, claramente. O sea, como lo ha manejado Sí, muchas veces la izquierda a lo largo del tiempo. sí, entonces, claro, se ve este emblema que te había contado de esta última cena, donde la última cena es alusión a Jesús y los 12 apóstoles. Bueno, acá está Salvador Allende como Jesús, y como María Magdalena, Gladys Marín. Y en el costado está el perro matapacos. Después ya ahí empiezas a ver toda una dispersión de autores como Pedro Lemebel en el costado, Víctor Jara, Gabriela Mistral, y una serie de imágenes que te revelan al mismo tiempo de que no hay una unidad en cuanto a lo que tú estás enfocando, el llamado estallido social. Y eso también hace perder el horizonte, Claro. y por eso también esto que, si bien empezó masivo, y lo digo así porque es algo que uno también empieza a ver que va decayendo. La gente comenzó muy, muy ávidamente, y todos iban, y habían señoras, habían incluso familias que iban allá con niños. Eso era lo más triste, con niños pequeños, 5 años, 10 años, pero son niños, a presenciar todos estos actos de violencia y a manifestarse por largas horas. Pues estamos hablando de toda la tarde hasta incluso 9 de la noche, 10 de la noche, que era ya cuando quedaban los últimos a hacer los desmanes y todo eso. Entonces, se ve esa, esa, esa unidad en manifestarse por estas diversidades de cosas, pero después uno empieza a ver otro tipo de imagen al transcurrir los meses, y que estaba lleno de jóvenes, en su mayoría incluso estudiantes de colegio, y eso estaban en todos lados. Cabritos, o sea, como uno dice el buen chileno, cabritos, 16, 15 años. Esos eran como los que estaban de ahí de mucho rato, desde la mañana ahí de repente sentados, esperando a reunir a los demás, y después, claro, ahí ya se empezaban a preparar ya cercano al mediodía. Entonces, el poco comercio que quedó, que sobrevivió a todo este evento, tenía hasta las 2 de la tarde para poder funcionar, porque después ya no se podía. Y así era. Cambiaban su turno, entonces lo poco y nada que quedó, que era la pizzería, que funcionó hasta las 2, después de ahí quebró, ya no pudo sustentarse, así que se fue de ahí. Y la última sobreviviente, junto con un lugar que era de comida rápida, era la Fuente Alemana. Y esa fue ya la última que quedó, y que terminó por quebrar en Plaza Italia. Y es muy conocida. Sí, impresionante Salió, la historia del dueño. Además, yo no sé cómo nadie sabe cómo aguantó sí, tanto. Le mandamos un saludo aquí, si por alguna coincidencia esa o causalidad sí, está escuchando el programa. sí, fueron los últimos en irse, porque después abrió una farmacia que estaba al otro costado, muy, muy blindada, porque estaba todo ahora blindado, todo cambió eso, todo blindado, que era una farmacia del doctor Simi, y eso no había nada más. O sea, ya la muerte ya no estaba acechando en cada esquina de
de esta Plaza Italia y específicamente cercano a Baquedano. ¿Qué pasa ahí con el personaje este de Jorge Baradit? Ah, claro, ese es ese otro personaje Explica crucial. brevemente quién es él para que la gente que nos ve de afuera sepa. Claro, Jorge Baradit, bueno, ahí lo pueden buscar, pero y después les voy a contar un paréntesis que había precisamente en Wikipedia, que después se modificó. Jorge Baradit es un escritor chileno. No sé si se cataloga como historiador, pero él escribe mucho sobre la historia secreta de Chile, como dando alusión a que tiene la premisa, sabe de algo que nadie más sabe. Y fue curioso que en ese periodo, dentro de todo esto de la literatura, el arte que tú me preguntabas, también proliferó mucho en la venta de libros, los libros de Jorge Baradit, y específicamente la historia de Pinochet, que por lo demás, y eso para que también lo sepan los lectores, ha sido arduamente debatido por grandes intelectuales, por las cifras y por los datos que están esbozados en ese libro. De hecho, ha quedado en evidencia públicamente, pero bueno, más allá de eso, era un libro que se vendía mucho, estaba en todos lados en las de veredas vendedora ambulante. Uh-huh. Claro. Sí, junto con otros libros que acentúan también este tema de la homosexualidad, de muchos libros de Pedro Lemebel también, como que en la literatura también estaba enfocada como a enardecer también esto, como a no perder el ánimo por estas cuestiones, porque el feminismo también se vio en gran escenario en estas marchas y en presencia de todos. Mujeres desnudas, mujeres que tenían como manchas de sangre, hacían escenografía, el Estado violador y todo eso. Entonces, la literatura te impulsaba también como a imbuirte de este escenario, de estos vientos de transformación y grandes autores, artistas también que formaron parte de este eslogan. O sea, en música ya uno sabía quiénes son los que apoyaban todo este tema de la insurrección y que claramente se escuchaban constantemente. O sea, los prisioneros formaron parte de eso, los búnkers, Iyapu, evidentemente, Francisca Valenzuela, Mon Laferte, que hizo esa declaración tan abrupta ahí en el extranjero cuando deja descubierto ahí su seno, diciendo que acá torturan y matan. Entonces se dio ese caldo de cultivo y específicamente era viable porque era un centro cultural. Era un centro cultural todo el barrio Las Tardes, así que todos estaban como compenetrados. Tú podías pasear por toda esa venta y te vendían como las mismas cosas similares. Porque como te digo, ya no estaban los artistas que son gente de edad que trabaja ahí, pintan, tienen otro tipo de artesanías que venden, tenían hasta cierta hora para poder vender. Y El Biógrafo, que era un cine independiente muy bueno, lo quemaron. Entonces ese cine después cerró. Ese cine ya no pudo funcionar por un buen tiempo y después... un ícono de los que nos gustaba el buen cine y podíamos ver películas que no podías ver en ninguna parte. Ir al Biógrafo era un evento realmente. Sí, aparte que era como bonito, pintoresco el ver ese cine antiguo. Sí. Que está ahí el que te indica el asiento, las butacas. Había gente que disfrutaba, muchos turistas también van para allá al barrio Las Tarrias, entonces eso también se transforma, igual que los restaurantes, que algunos quedaron un poco damnificados por los deterioros y otros no les pasó nada, pero ya cambiaba ya el ánimo y la seguridad, que ya no tenía certeza de a qué hora iba a empezar el show. Claro, aquí vemos todo ese esfuerzo por crear esta suerte de incultura, yo no podría decir ni siquiera contracultura eso, y reescribir la historia. Entonces tenemos tenemos a los escritores, ¿cierto? Tenemos a los músicos tratando de marcar el paso con los tambores, ¿cierto? Tenemos todo el merchandising, tenemos todos los elementos que hacen que las personas se identifiquen unos a otros.
ya sea con chapitas, ya sea con una serie de elementos. Tenemos el elemento también del arte, ¿cierto? O sea, aquí se creó realmente, esto es como un mall, como un nuevo, lo que se veía ahí tiene que haber sido una especie de, como un intento fallido, por supuesto, de construir un nuevo modelo civilizatorio, algo como la Revolución Francesa o la Revolución de Mao en China. Sí, ahora quería hacer sí un paréntesis porque también me parece importante lo que indicaste del tema de la literatura y el arte, porque a mí me pareció extraño y fue el único flyer que yo vi paseando por el lado de Merced hacia el Líder, que está en calle Merced, en Santiago, Uh-huh. y hay justo el semáforo, entonces yo me detengo para esperar que cambiara la luz, y de repente miro hacia atrás y veo una imagen que no la vi en ningún otro lado, pero vi esa imagen, me quedó grabada, que es a raíz también de la introducción que hiciste tú, la imagen de un estudiante, mujer, Uh-huh. que salta el torniquete del metro. Y esa imagen me pareció extraña porque me parecía haberla visto en algún libro. Y era exactamente la estudiante saltando el torniquete del metro, así tal cual, dibujada en blanco y negro, y no la vi en ningún otro lado, la vi ahí. Entonces, a medida que pasó el tiempo, veo el libro y era exactamente la misma imagen, que es por la cual también quise hacer mi episodio de analizar esta revolución molecular de la insurrección, porque tenía que ver con la portada de uno de los filósofos que también contribuyen a estas guerras en curso. De hecho, su obra se llama así, que es Gilles Deleuze, este filósofo francés que tiene en su portada a una mujer de lentes, rubia, bien vestida. Eso es clave, una mujer de lentes, rubia, bien vestida, joven, ¿cierto? Que salta el torniquete. Claro, puede ser en cualquier país, occidental. Exacto. Entonces, esa idea, yo dije acá, es una prueba más de que esto no es algo espontáneo. Esto es algo que está lisa y llanamente organizado. Y claro, después veo las declaraciones de Florencia Lago Newman, que tú también la has de conocer y la has de haber escuchado haciendo sus grandes declaraciones en Venezuela junto a Nicolás Maduro, donde señala que Chile se ha organizado y se ha levantado en esta insurrección. Y ahí estaba la evidencia máxima de que había una organización y al mismo tiempo tenías un financiamiento, porque esta gente tampoco estaba ahí por amor al arte, como se puede decir, aunque suene paradójico. Ahí había de todos los días un movimiento, ciertas figuras que también formaron parte de lo que mostrarían a la prensa con estos ataques, estos supuestos montajes de gente que ha perdido los ojos o del observador de derechos humanos que supuestamente había sido atacado, y después aparece que era ex militante del MIR, como Jorge Ortiz, el observador del Instituto de Derechos Humanos, que después figuró en redes sociales con todo su historial y que había sido un montaje, pero todas esas evidencias tú tenías a figuras que lo acompañaban. ¿Y quién eran esas figuras? Cariola, Camila Vallejo, Boric y Giorgio Jackson, que son los que precisamente hoy en día están en el poder, específicamente Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, que es presidente. Y tú los veías en todo este tema enardeciendo el tema de la vulneración de derechos humanos, enardeciendo de que carabineros habían cometido estos actos agresivos y que por lo tanto debía que tener sanción. Y en todo eso también se estigmatizaba y se opacaba a la gente que estaba en contra de todo ello. Y en ello me refiero al intendente Guevara, que estaba como intendente de Santiago, donde se le hizo acusación constitucional, cuando él mismo declaró en su momento que ya no podían seguir los actos de violencia y había que condenarlos. Y eso fue impacto. Entonces eso te permitía a ti acallar a todo aquel que revelara o estuviera en contra de esto, o negara o indicara que tenía que haber aquí un orden.
Entonces, exacto. Vamos a repasar un segundo, volvamos un segundo a Plaza Italia. Tú ves a estos observadores de derechos humanos, tú los viste en primera, los viste directamente. sí. Y aquí se empieza a instalar, en este momento de la historia, ¿cierto? Se empieza a instalar esto de que torturaban en la estación Baquedano, no me acuerdo en qué estación, porque empiezan a aparecer centros de tortura de la noche a la mañana, empiezan a aparecer personas que han sido agredidas brutalmente por la policía. Empiezan a aparecer relatos de gente prácticamente secuestrada y todo esto se empieza a amplificar internacionalmente. Este mismo relato. Bueno, de hecho, Boric acaba de ir a la ONU a decir justamente que se violaron los derechos humanos de manera brutal, ¿cierto?, durante el gobierno de Sebastián Piñera. Y esto empieza a caerse todo. ¿Cómo viviste tú todo eso? Viendo además a los observadores ahí, ¿cuál era el rol día a día? ¿Los protegían a ustedes, a las personas, por ejemplo, o les tomaban declaración a las personas que estaban siendo vulnerados sus derechos, que ustedes también vivían ahí? Sí, mira, ese punto es bien importante y sobre todo que la gente también lo escuche de primera fuente, o sea, de gente que vivió ahí, qué función realmente cumplieron estos inspectores, observadores de derechos humanos con sus tremendas chaquetas, sus cascos, porque iban como gladiadores, si así llegaban. ¿Ya? Eran como los próceres en la Alameda y la gente se abría para recibirlos. Tenían hasta organización para tener como un médico, que lo tenían justamente en el costado donde quemaron el Banco Santander. Ahí tenían como un símbolo de la cruz, entonces cualquier herido lo llevaban allá y después se hicieron una sucursal, ¿ah? Ya. Una sucursal ahí por el hospital de Banco campaña, de Chile. Claro. Entonces estos tipos lo que prácticamente estaban ahí era en cada extremo ayudando a la gente que, no sé, decía, ay, me hirieron, aparecían con sangre, los ojos hinchados, qué sé yo, pero eran gente que estaba en la misma manifestación. Entonces, cuando ocurre el tema del incendio del McDonald's, que estaba precisamente ahí en la esquina, el edificio donde yo vivía, que estaba al lado, se llenó de humo, entonces tuvimos que salir de ahí. Y claro, nadie entendía qué es lo que había pasado, sino que es cuando uno sale y ve ahí incendiado el McDonald's sin razón alguna. Incendiaron probablemente para ello era una de las transnacionales del capitalismo, entonces había que destruirlo. Y claro, veo, yo no podía entrar porque no se podía respirar, estaba lleno de humo el edificio. Y claro, veo ahí a los observadores de los derechos humanos, daban con sus cascos ahí, conversando de la vida como quien se toma un café con alguien. Y le digo, disculpa, quiero ver que en realidad me expliquen qué es lo que hacen realmente ustedes, porque yo ya estaba molesta. Entonces le dije, ¿qué es lo que realmente hacen ustedes? Y te diré que eran niños súper jóvenes, yo creo que tenían menos edad que yo, incluso mi misma edad. Y lo que me responden es, no, nosotros lo que vemos es la vulneración de derechos. Bueno, ¿y esto no es una vulneración de mis derechos como ciudadana que vive aquí en Plaza Italia? ¿O es que ustedes velan por los que se vienen a manifestar? No, es que nosotros vemos si los hirieron o no. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta que me da uno de los del Instituto de Derechos. Entonces, entre ese debate que yo tenía con ese joven que me responde esa gran respuesta que me da, aparece un tipo muy bien peinado, muy bien vestido, que nos escuchaba atentamente. Yo pensé que iba a decir algo como apoyar mi emoción. Me equivoqué, porque en realidad que no fue nada de eso. Y de repente nos mira a los dos y nos dice, ¿sabes qué? Te escuché a ti y a ti. No me interesa ni tu punto de vista ni tu punto de vista. Nos apuntó a ambos. Y me dijo, yo lo único que quiero es que Chile arda y que lo queme todo. Y te estoy diciendo que era un tipo bien vestido, tenía su buen peinado con gel, no se veía para nada andrajoso ni nada. Y esa imagen, esa frase que me dice,
y yo lo quedé observando, me quedé pensando, siempre me queda esa imagen, porque fue algo muy similar que uno no lo escuchó en su minuto cuando lo viste de artista que lo dijeron. Por ejemplo, Natalia Valdebenito, cuando le hicieron la entrevista en un matinal donde estaba Pamela Giles y todas riéndose, y te estoy hablando que eso lo dijo en el 2016, donde ella decía que no le importaba Chile y que ojalá ardiera, que tenía que acabarse Chile. Y así muchas otras personas que pensaron lo mismo. O sea, era que había que destruir esa sociedad y para construir una nueva. Es como, por eso que tenía muy reiterado ese eslogan que incluso estaba en todas las calles, eso que la lucha debe continuar hasta vencer. Eso tenía una connotación importante. Y por eso había que persistir, había que resistir hasta que la dignidad se haga costumbre. Eso es otra de las Sí, frases claro. muy cruciales también y muy reiteradas. Entonces, eso te revela a ti la magnitud y el tipo de gente que fue la que terminó. Porque digo terminó porque fue la que continuó en todo ese proceso hasta que después vino el tema sanitario y ahí un poco bajó todo esto y se comenzó a perder ese octubrismo y que fue la forma también en que los políticos se empezaron a preocupar, porque muchos empezaron a reflexionar, empezaron a decir, se está muriendo el octubrismo, entre ellos Hugo Gutiérrez, ¿cierto? Que ya estaba como preocupado de que ya no estaba Energía, claro. el El mismo mismo momentum. ímpetu, El claro, momentum. claro, no había la instancia, entonces algo estaba pasando. Y claro, vino la pandemia y eso también trajo otro segmento por el cual apoyarse, porque comenzó el negacionismo hacia el COVID, señalando que era una conspiración del gobierno. Claro, porque eso es lo Entonces, primero que se instala ahí en Plaza Italia, que el gobierno había lanzado esto perdón, poco menos a propósito, ¿cierto? Para impedir que siguieran las protestas. Yo recuerdo eso que se instaló y se mencionó durante algún tiempo. claro, espérame. Sí, no te preocupes. Es impresionante. Bueno, yo te tengo que llevar al punto para seguir avanzando. Estamos en este último segmento aquí en el podcast de Contracultura conversando con nuestra amiga Nisa Valdivia. Ella es del canal, la pueden encontrar en YouTube, el canal N-Monse, y en Spotify la pueden encontrar en 499 Analicemos Juntos. Está haciendo un excelente trabajo con muy buenos invitados. En este último segmento, Nisa, quiero llevarte al punto porque ya vimos más o menos todo lo que fue sucediendo como en Plaza Italia, específicamente en el epicentro de esta revolución. Pero no se hablaba de nueva constitución. No se hablaba de nueva constitución en este momento. ¿En qué momento tú ves que se empieza a instalar o cómo llega esto de la nueva constitución si antes las consignas eran otras? Hay que recordar además las consignas estaba la cosa de los veganos, ¿cierto? La cosa de los que protegían el medio ambiente y que por supuesto estaban quemando todo ahí en nombre del medio ambiente también. ¿En qué momento ves tú que empieza a aparecer esto o dónde aparece según tu relato, ya que estuviste ahí, este tema de la nueva constitución? Sí, eso es un tema importante porque a raíz de todo este tema de la insurrección y el argumento que se dio en un principio por el alza del metro de 30 pesos, después tú veías relatos, imágenes que decían no son 30 pesos, son 30 años. Y ahí era parte también de todo este argumento el gobierno de Pinochet. Entonces se adentraba como idolatría a Salvador Allende, por eso también se revela ahí en la última cena, y las imágenes de Pinochet y todo lo que involucraba el gobierno de Pinochet. Y eso uno lo puede ver en las afueras de la facultad que está ahí de la Universidad Católica, donde está el Starbucks, ahí cercano al metro. Comenzó a verse las imágenes de Jaime Guzmán. Y de Jaime Guzmán como
como un violador de derechos humanos, que era justificable su asesinato. Hasta ese punto se llegaba. Ujú. Y bueno, ahí ya después había imágenes cruciales de Jaime Guzmán con el disparo en la cabeza, que también se portó poleras con eso. Entre ellos no olvidemos que Gabriel Boric también anduvo portando esa polera. Sí, claro. Y ahí yo empecé a ver el tema de la Constitución. O sea, empezaron a ver por Jaime Guzmán, que la Constitución pinochetista, que hay que acabar con ella. Y esos eslogans los vi ahí, y yo creo que estaban mucho más allá en toda la Alameda. Y de repente en un momento determinado, que yo salgo y veo piedras volando por todos lados, gente realmente fuera de sus cabales, porque eso ya uno no lo puede decir que son gente racional que está pensando, no, ahí era emotividad pura, pasión. Si podías matar a la gente, la matabas, te daba lo mismo. Porque eso es también la agresión que tuvieron fuerzas especiales, donde habían también mujeres, porque yo vi ahí, había mujeres que estaban en fuerzas especiales. Tuve la oportunidad también de verlas ahí antes de que supusieran todo su casco, donde uno no los puede distinguir. Y en eso yo recuerdo muy bien, salgo entre todo el tumulto y empujones, que terminé no sé por dónde, y de repente me doy vuelta y miro hacia el edificio donde yo vivía y veo una familia mirando por la ventana así como horrorizados, y las piedras volando. Y esa imagen me quedó grabada porque fue como estar en Siria, fue como estar en otro lugar donde no hay un control, donde no hay un respeto por nada. Y en eso veo un eslogan que dice Nueva Constitución. De hecho, era una persona la que lo portaba, por una nueva Constitución, y yo dije, este tema se va a ir por ese lado. Y efectivamente, y claro, uno relacionándolo con el tema de la crítica a Jaime Guzmán, todo al gobierno de Pinochet. Claro, si volvió el podían relato del ir. Partido Comunista, toda esta cosa se encauzó finalmente para allá, Exacto, ¿cierto? claro, Misteriosamente, exacto. Entonces, misteriosamente, pero llegamos a ese punto, sí. ¿cierto? A lo mismo de siempre. Sí, era, y esa era la reflexión que uno hacía. O sea, ¿cómo no va a haber un grado de evolución respecto de tus propias demandas sociales? ¿Cómo va a ser posible que tú estés hablando de algo que ocurrió hace más de 30 años para después en la historia de Chile, en un par de décadas más, se diga que la insurrección del 2019 no fue más que nada un resabio de lo que pasó en el 73? Es como algo que tú no avanzas, no tienes la capacidad de ver más allá. Esa era la reflexión que uno comenzaba a hacer, porque estábamos hablando de jóvenes que ni siquiera han vivido lo que fue el gobierno de Salvador Allende, y menos lo que fue el gobierno militar. Muchos de ellos todavía ni siquiera nacían. Yo en mi caso nací cuando fue el plebiscito. Entonces hay todo un sistema en la cual tú no tienes el conocimiento, pero es tanto el resentimiento y el odio de esas generaciones que vivieron, que se ha transmitido, y eso yo lo he podido ver en mis propias familiares. Tengo familiares que precisamente han realizado esos actos, y es muy rápido la forma en que se conecta con esas emociones. Entonces veo ese relato de la nueva Constitución, y después hacen esa convocatoria masiva donde hacen con la bandera gigante. Esa fue la marcha, ¿cierto? La marcha grande que se juntaron, se hablaban de 700.000 personas, y ahí decía, la que dio vuelta al una mundo. nueva Constitución. Ahí ves un lienzo. Claro, ahí aparece la nueva Constitución, y estaba lleno de banderas mapuche. Eso era como lo más curioso. Banderas LGBTI, banderas del comunismo, del MIR. De hecho, cuando uno lee ensayos de este libro que se encuentra en internet, que se llama Walmapu, que está ahí, hay ensayos, digo ensayos en realidad, pero el tema académico es cuestionable, pero yo tuve que leer algunos de esos ensayos de mucha gente que aparece ahí en ese libro que se llama Walmapu, y entre ellos aparece Lisa Loncón, y aparece una entrevista que le hacen a la directora de teatro, que es mapuche, y ella misma ahí relata que en esta insurrección
comienza a conocer lo que ella le llama como la sociedad mapuchinizada. Es un término Sí. bien complejo. Él ya lo que hace alusión es que la gente comenzó a ver y a entender el relato de que los mapuches no eran los malos de la película. Y me refiero a mapuche porque ella lo señala así, ella es mapuche. Ya no está hablando de los pueblos indígenas, los pueblos originarios en sí. Entonces habla de esa forma de mapuchinizar a la sociedad chilena, de entender y de pedir perdón. Pedir perdón por los crímenes cometidos, por lo que le hicieron, y que la gente lloraba, y ella hacía esas demostraciones de las obras de teatro en la cual le indicaban eso, y comienza ese relato a verse, en la cual tú vas viendo desde otra perspectiva la historia, y que comienza a enardecer también en la insurrección. Por eso que la proliferación de banderas mapuches fue bastante, la justicia que empezaron a pedir también por Catrillanca también tenía un sentido, una connotación, y cambiaba el relato. O sea, ya sentías como a este grupo marginado como víctima, como opresores de derechos humanos, y que por lo tanto habían sido vulnerados y había que luchar por ellos también. Entonces, esa conexión que tú tienes, que tú haces con este proceso, te explica el texto de la nueva Constitución que después te presentan. Porque tenía todo un discurso preparado. Había un hilo conductor ahí, claro. Claro, y claramente el arte y la literatura te permitían precisamente el propagar estas ideas. Entonces, la nueva Constitución nace, se refleja ahí, porque también tiene un cambio, tiene una connotación importante para todas estas insurrecciones, porque implica también cambiar el sistema político judicial. Por eso también el cambiar el poder judicial a sistemas de justicias. Esos temas que tiene la nueva Constitución son claves para este gobierno que está. Entonces, cuando la gente está por una Constitución que nos una, tienen que entender y tienen que ser realistas que en este gobierno que está hay temas puntuales que ellos necesitan sí o sí que esté. Por eso que ellos no aceptan todavía lo que ocurrió en el plebiscito del 4 de septiembre, pero eso tú lo veías reflejado ya en la insurrección. O sea, había un discurso ya preparado, ya trabajado, y el arte y la cultura te permiten poder propagar estas ideas rápidamente, además por las redes sociales, que hoy en día sí hay una apertura hacia todo esto, porque se está empezando a ver muchas cuestiones que se mantuvieron callados por mucho tiempo, como lo que ocurrió con las declaraciones de Sergio Mico, y ese tema que tú expresas de las torturas, que no hay pruebas, pero sí bastó las declaraciones para incriminar a un montón de carabineros que hoy en día todavía están presos, como por ejemplo Navarrete, que fue la persona que les hizo cantar el himno nacional y por lo cual todavía está en prisión preventiva. Y eso tú lo ves, y las redes sociales, o el que me contaron, o el que me dijeron, sirvió. No necesitabas mayor pruebas para eso. Bastaba que alguien te lo contara, que te mostrara imágenes muy bien trabajadas también, que uno no va a desmerecer que puede haber ocurrido ciertos actos, pero también tenemos que entender que el contexto, claro, general, de los que están moviendo los hilos ahí. Claro, el contexto es diferente, y resulta que cuando tú lees sobre el tema de estas rebeliones, de esta violencia, ningún autor del marxismo propiamente tal te señala, bueno, ¿qué pasa entonces cuando tú te enfrentas a una violencia? ¿Te quedas ahí? ¿No te puedes defender? Porque si te defiendes tú eres el opositor de esa gran reformación, y por lo tanto tú eres el que vulnera los derechos humanos, porque esa es la visión que te dan. Sí, claro. Entonces, claro, no, si podías hacer algo, las penas de infierno, ahí uno tiene la evidencia, pero a nadie le importó, de los carabineros, la carabinera que fue quemada en el brazo, los que fueron apiedrados, los que fueron golpeados, no interesa, porque la lucha tiene esa connotación, y De Luz y Guattari tienen esa revelación importante
de explicar esa ruptura de los dispositivos del capitalismo. Esa ruptura del metro, ese saqueo de los supermercados, el destruir o el cerrar las carreteras, porque eso es refundar o bien eliminar, generar fisuras de estos dispositivos para hacer unos nuevos. El problema es que genera un control nuevo, pero por otra gente. Claro. Que es el control que tenemos hoy en día. Sí, claro. Finalmente llegaron al gobierno. Exacto. Ahora, ¿te preocupa a ti? No sé si quieres, antes de irnos, agregar algo porque quedan los últimos minutos, pero ¿te preocupa cómo se escribe esta historia? ¿Cómo se está escribiendo esta historia? Porque ya tenemos bastantes experiencias donde sabemos, ya por experiencia, empíricamente, que no contamos con la mayoría, digamos, de historiadores que sean muy imparciales. Todo lo contrario, tienen un sesgo muy marcado, porque todos tenemos sesgo, eso es imposible, ¿no? Por eso yo siempre decimos en este programa que tomen esto como de manera referencial, hagan mejor su propia investigación, y si les sirve algo de acá, bueno, lo importante es que la gente pueda pensar por sí misma. Pero ¿te preocupa cómo escriban esta historia? ¿Qué se va a contar de este 18 de octubre, de lo que pasó en Plaza Baquedano, de cómo llegó realmente Boric al poder? Mira, yo creo que, y ese es el problema que tienen siempre los historiadores, es desapegarse de sus propias apreciaciones, de su propia emotividad para escribir la historia, y porque nosotros tenemos una historia rasgada, desde Salvador Allende al golpe militar y después al gobierno propiamente tal, tiene una parte que no ha sido contada del todo, que tú no puedes decir las cosas como fueron, pero lo que surge ahora, a mí mi modo de ver me parece distinto. Probablemente si me hubieras hecho esa pregunta en el 2019, yo hubiera mostrado una preocupación enorme sobre esto, porque la gente no quería comprender el tema de que esto no era espontáneo, y además todo lo que surgió después. Para mí hoy Chile está despertando, y digo está despertando porque es un proceso que todavía lo está viviendo. No es un proceso que finaliza, que concluye para decir Chile despertó, que fue otro de los emblemas de este llamado estallido social, porque está viendo no tan solo lo que ocurrió en octubre del 2019 y darse cuenta de que en la realidad misma no hay manifestación, y tenemos una inflación que sigue subiendo, y tenemos un precio del transporte que subió cercano a los 300 pesos. Entonces, ¿dónde están las manifestaciones? Si era por 30 claro, pesos en octubre del 2019 y ahora nadie protesta. Y ni hablar de todos los derechos, claro, que han pisoteado sistemáticamente los chilenos, y no ha habido muy pocas protestas, muy poca gente saliendo. O sea, y ¿dónde has visto una revolución donde no caiga ningún político? Pues esa es lo más divertido de todo. Claro. ¿Dónde además, se ha visto eso? Además que uno vio esta pseudo revelación delictual después del plebiscito como un berrinche que hacen los estudiantes, pero tampoco surte efecto. Entonces hay algo importante que comienza a reflejarse, y es lo que veo yo también, a diferencia de hace 2 años atrás, es que hay una organización civil, hay gente que quiere saber, que quiere conocer, que quiere indagar, y estos espacios que uno crea son precisamente para que la gente aproveche esa información y la comparta, la difunda, porque también tenemos este tema unido a lo que ocurrió con todo el tema sanitario, las vacunas, las mascarillas, las cuarentenas, que también generaron un cambio importante en el ciudadano, en decir qué es lo que hago, dónde transito, hasta cuándo puedo transitar, dónde me puedo mover y dónde no. Un control estatal enorme. Y quiero creer que habrá muchas personas que empezarán a abrir los ojos y a darse cuenta de esto, y el que escriba la historia, bueno,
dependerá del autor. Si probablemente leímos después la historia secreta de Jorge Baradit, nos contará una versión distinta, pero la gente ya sabrá. La historia secreta del estallido podría ser del próximo libro. Los que estaban detrás. Claro, porque él ya hizo ya la historia como, entre comillas, secreta de la convención, que ahí le llegaron todas las penas del infierno. pero tenemos que conocer, tenemos que investigar, porque eso también depende de a quién vamos a recibir la información. O sea, no va a ser la misma autoridad que tenga leer a Jorge Baradit que leer a Sergio Villalobos, un historiador chileno de renombre, o a Gabriel Salazar, por ejemplo. Entonces, es importante el poder contribuir a esto y cómo se cuente. Bueno, hay que también ver qué es lo que surge en el país y cómo va a ir encaminada la educación, porque finalmente las futuras generaciones son las que después estudiarán lo que nosotros hemos vivido. Exactamente. Y ese es el propósito justamente de este programa con nuestra invitada Nisa Valdivia, es justamente tratar de rescatar ese pedacito de historia para que no se pierda esa visión que tuvo ella desde el piso 16 en un edificio frente a Plaza Italia y fue testigo presencial de lo que pasó antes y después, desde que abandonó su departamento en completa calma y vuelve prácticamente a una escena de la película El Guasón. Claro que sí. la película El Guasón era harto más suave que esto que vimos acá. Sí. Era suave, pero sabes que igual tiene un impacto importante cuando tú lo ves después de esto, de lo que ocurrió. Sí, hay muchas cosas similares. De hecho, hay una fotografía que está igual. Hay una persona que se viste, porque hay muchas personas que también tomaron una personificación de Spider-Man, sí, claro, del Guasón y otra serie y sale una imagen que dentro de todo este tema de la insurrección, donde aparece alguien vestido como el Guasón y todo el fuego atrás, como muy similar al de la película. Llamar a la revolución. Sí, claro. Bueno, por eso fue muy criticada la película en su momento también en el estreno en Estados Unidos por lo mismo, porque decían aquí están incendiando el ambiente con esto. Y con otras películas como, no me acuerdo ni los nombres, pero eso de salir a cazar gente, porque están todos esos títulos de moda. Y después misteriosamente empieza a pasar en la realidad esta cosa. Así que bueno. Así es. Nisa, yo te quiero agradecer hoy día tremendamente por haber participado aquí en el programa. Te dejo las puertas abiertas para que nos acompañes en otra oportunidad. Y dile tú misma a la gente cómo puede encontrar tu trabajo. Yo ya lo mencioné, pero dales tú el dato, cómo te pueden encontrar en tu programa, tanto en Spotify como en YouTube. Sí, bueno, a todos los que hayan escuchado y que ojalá les haya sido entretenido también. Entretenido porque uno está escuchando y está haciendo sus otras cosas, así que espero que le haya sido fructífero también ver este tema de la insurrección desde una perspectiva personal, de alguien que vivió ahí, porque los conceptos cambian y son muy diferentes entre uno y otro, y la idea es nutrir. Así que los invito a escucharme, a suscribirse a mi canal N-Monse, lo van a buscar como N-Monse. De hecho van a ver mi fotografía, Un Espacio para la Libertad, y ahí tengo varias conversaciones con académicos de diferentes temas que tienen que ver también con la filosofía y la historia, que explican estos fenómenos que ocurren y que no son por el azar. Hay una explicación, hay un trasfondo, así que también pueden seguir el podcast 499, Analicemos Juntos, que ustedes lo van a poder también encontrar porque en mi canal están los links, así que ahí pueden verlo en Spotify, en Anchor y en las otras redes también que son de podcast. Y en Twitter también síganme como @499 analicemos. Bueno, ahí lo tienen, más claro imposible. Además, un trabajo que ha nacido prácticamente desde Plaza Italia, porque tú me contabas que empezaste con esto y querías saber qué pasaba después, cuando empiezas a vivir todo esto, y ahí terminas haciendo estos programas que te deseamos muchísimo, muchísimo éxito. Y vayan y suscríbanse a N-Monse, que lo pueden encontrar en YouTube, y 499 Analicemos Juntos a través de Spotify. Así que bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Si nos quieres apoyar, recuerda que este trabajo se hace a pulso, así que
Hay mucha gente que contribuye con nosotros a través de Patreon, que nos permite seguir haciendo estos programas y operando. También lo puedes hacer a través de Flow si utilizas pesos chilenos. Todas las facilidades a través de Flow para que puedas apoyar este programa. También estamos en Buy Me a Coffee, que es una manera de testimonial de regalar un café, el valor equivalente a un café. Se puede hacer también en dólares o con tarjeta de crédito internacional. Así que no se vayan de aquí sin dejarnos tu like y bueno, compartan esta información, un programa muy interesante, otra pieza de este puzzle aquí en Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.